las comunidades de la provincia del Chubut, del pueblo mapuche tehuelche, lo que denuncian es precisamente que el Instituto Autárquico de Colonización, el IAC, lo que hace es, y los intendentes que recibieron por delegación cuando se fueron formando los municipios, gobernar a espaldas y excluyendo y discriminando a los pueblos indígenas. Afortunadamente, bueno, el intendente Lago Puelo, cuando hizo el llamamiento para la Carta Orgánica Municipal, que se va a elaborar después de las elecciones de octubre, cuando se elijan los convencionales, asumió como compromiso introducir los derechos indígenas y darles participación y consulta y respetar los derechos territoriales. Pero bueno, ojalá que se cumplan esas promesas y que se hagan efectivos en los procedimientos que la ley establece. Ahora también en el documento señalamos, por ejemplo, las asimetrías que existen cuando a terratenientes de la zona, muy conocidos, extranjeros, corporaciones, se le entregan cientos de miles, hasta millones de hectáreas, y a comunidades por ocupar las tierras que tradicionalmente les corresponden, 100, 200, 300, 500 hectáreas, les tratan de imponer el mote de terrorista, salvajes, violentos. Entonces, este tipo de discriminación grosera es una de las cosas que venimos planteando desde hace tiempo, y como documento para nosotros es valioso como un documento educativo, ya que no es algo reciente, que para quienes trabajamos en el tema es algo habitual, pero nos parece que la sociedad en este momento, que hay una persona desaparecida en el contexto, en el marco de la represión a un conflicto de recuperación de un territorio, de reafirmación de derechos territoriales de un pueblo indígena, perpetrada por el Estado, o sea, terrorismo de Estado y desaparición forzada es por parte de una fuerza de seguridad del Estado, nos obliga a compartir como especialistas en derecho indígena esta información. Pues la mención que hizo el actual candidato de este gobierno nacional de se viene una nueva conquista del desierto, un chico preso cada día, como logros de esta gestión, a nosotros nos preocupa y nos parece que el vaciamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la postura de no querer tratar la prórroga a la ley de emergencia, que vence el 23 de noviembre de este año, que suspende los desalojos a comunidades indígenas hasta tanto se realicen los relevamientos que establece la ley, es uno de los motivos de alerta naranja, te diría, porque ya van 2 veces que se presenta en el Senado de la Nación, la senadora Magdalena Oderda lo presentó el proyecto y verdaderamente no hay voluntad política del oficialismo de que se trate, ni tampoco de algunos senadores o diputados de la oposición, y esto es lo que genera, como te decía, el caldo de cultivo para que haya violencia, para que haya enojo, no solamente de los pueblos indígenas, sino también del resto de la sociedad que siente con mucha impotencia que se ven avasallados los derechos, que no se resuelven, no tiene capacidad de resolución este gobierno de un conflicto que no estaba del todo resuelto tampoco por el gobierno anterior, pero que estaba a través de una política concreta que se había votado por unanimidad en el Congreso en el año 2006, siendo aplicada muy a cuentagotas, muy lentamente, con muchos defectos, pero que era una política que ponía límites a los desalojos, que establecía que había que relevar los territorios y que, según el propio programa, decía que era la implementación de un procedimiento adecuado para relevar y reconocer y regularizar los territorios indígenas. Por último, digamos, lo que podemos plantear es si nosotros como sociedad en Argentina tomamos la diversidad realmente como un valor, tomamos
las distintas culturas como algo que nos fortalece, que nos enriquece y que es parte realmente constitutiva de nuestro ser nacional, de que hay naciones, que estamos conformadas por distintas naciones, y si perdemos ese miedo a lo diferente, a lo distinto, vamos a ser mejores, vamos a realmente a crecer como pueblo, como pueblos, dentro de un mismo estado, vamos a crecer tranquilos, vamos a ver que nuestros hijos van a poder estar realmente a gusto, con gente distinta, que hable otros idiomas, y a mí ese tipo de temores infundados e infundidos me parecen absurdos porque muchas veces la gente piensa que, bueno, yo viajo a otro país para hacer una experiencia y aprender otro idioma y de otras culturas, y acá tenemos justamente eso, pero son nuestras culturas originarias, son idiomas nuestros que tenemos que abrazar como propios porque realmente son la gente que vive en el territorio del Estado argentino desde antes que el Estado argentino se cree, y por eso fueron reconocidos como pueblos preexistentes y culturas preexistentes en la Constitución argentina.